buenas tardes a todos los medios de información. Los he citado y les agradezco el día de hoy para hacer algunos comentarios en relación a la entrevista concedida por el presidente de la República al diario New York Times el 28 de septiembre del año en curso, que ha generado y ha suscitado una serie de comentarios, de reflexiones y de opiniones públicas de diferentes actores, analistas, políticos y de la sociedad. En primer lugar, quiero decir que durante la entrevista, los periodistas Randall Archibald y Elizabeth Melkin cuestionaron intensamente al presidente de la República sobre la estrategia de seguridad, sobre las críticas que se han también venido señalando a la misma. En ese sentido, en primer lugar quiero mencionar que el presidente no dijo algo que no se hubiera dicho ya con anterioridad, particularmente la permisibilidad, las faltas de acción y las omisiones que han venido debilitando a las instituciones de nuestro país y que ha sido un factor en la estrategia en materia de seguridad, es decir, fortalecer las instituciones encargadas de brindar la seguridad. Segundo, lo sabemos, el crimen potenció y creció en este país gracias a esa complicidad y a esa simulación establecida por muchas décadas que carcomió a las instituciones de seguridad y fortaleció al crimen organizado. Por ello, tercero, en relación a una pregunta explícita de que si hecha por los corresponsables del diario al presidente, en el que señalan que si le preocuparía que el PRI, que tiene esa reputación, tuviese la presidencia de la República de nuevo. Insisto, pregunta que le hacen los corresponsables. El presidente señaló primero y contestó que depende de qué grupo de priistas prevaleciera. Y aquí quiero señalar y subrayar que en la contestación del presidente dijo que hay muchos priistas que consideran que la política del combate al crimen organizado es correcta, que piensan que la ley tiene que cumplirse y que el Estado no puede transigir ni claudicar ante los criminales. Pero también el presidente respondió concretamente que algunos miembros del PRI en lo particular, como el señor Sócrates Rizo, sostienen que con anterioridad se pactaba o se acordaba con los narcos y que algunos son todavía partidarios de esta tesis que quiero citar y referirme. El exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, en una conferencia ante estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, manifestó en febrero del 2011 lo siguiente: de alguna manera se tenía resuelto el problema de tránsito de la droga, pero había un control y había un Estado fuerte y un presidente fuerte y una procuraduría fuerte y había un control férreo del ejército. Lo que controlaban los gobiernos priistas era que ese tráfico no perturbara la paz social, de que de alguna manera se les decía: tú pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí, porque no
nomás no me toques aquí estos lugares. Cierro la cita de los comentarios que hizo entonces el exgobernador Sócrates Rizo. Ahora bien, el presidente nunca afirmó que fuera una postura del PRI pactar con el narco. Fue el reportero del New York Times, como está en la versión estenográfica, quien afirmó que el PRI tiene esa reputación. Por lo mismo, es falso que el presidente haya acusado al PRI como institución o a la mayoría de sus miembros de tener la intención de pactar, sino que aludió en concreto a estos priistas que sostienen esta tesis. Cuarto, quiero remarcar que en este país es deber del Estado mexicano combatir a los criminales y que no es una opción. Quien simula, quien es omiso, quien pacta con el crimen, se convierte en su cómplice y por tanto se convierte también en un criminal. Esa es la razón por la que hemos sostenido, y lo hemos dicho no solamente en los diálogos, sino en la narrativa misma de la seguridad pública, que a los criminales se les combate con la fuerza de la ley, con las instituciones del Estado, y que necesitamos seguir escalando en las capacidades y en la fortaleza institucional que este país requiere, que necesitamos continuar y seguir trabajando en la recuperación del tejido social fundada en los valores, y que necesitamos seguir trabajando en la cooperación internacional como un instrumento de corresponsabilidades de combate a la criminalidad en aquellos temas que rebasan las fronteras de nuestro país. Yo quedo a sus órdenes, Alfredo, no sé, para si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto. Buenas tardes. Bueno, ya el PRI ya respondió desde ayer y bueno, señalaba que ellos quieren pruebas o que se retracte el gobierno federal con relación a estas declaraciones del presidente. Y por otro lado, secretario, también hay una denuncia que han anunciado, posiblemente lo hagan ante instancias electorales, las instancias legales, debido a que está dando estas declaraciones en el marco ya del proceso electoral rumbo al 2012. ¿Cuál es la reacción, cuál es la postura del gobierno federal a este respecto de esta decisión del PRI? Y por otro lado, ¿no es ya demasiada la confrontación que tiene el país con la violencia como para que todavía en el ámbito político se den este tipo de situaciones? Muchas gracias. Pues empiezo por la última. A mí me parece que hoy como nunca lo que debemos hacer, todas las autoridades, todos los órdenes de gobierno, todas las organizaciones políticas, la sociedad civil, es precisamente establecer una ruta solidaria, de unidad, de comunión, precisamente para recuperar la tranquilidad y la paz y el orden que los mexicanos señalan. Ya me referí que esta fue una entrevista del 28 de septiembre y que recogen muchos diarios nacionales y que cada quien ha hecho, digamos, una interpretación de esta información. A mí me parece que, por supuesto, esto está más allá de cualquier incluso proceso de orden electoral. Yo creo que el reclamo fundamental que muchos mexicanos hacen por la seguridad es un tema que nos debe de preocupar y ocupar a todos. Este tema lo hemos debatido, hemos asegurado diálogos como el que el pasado viernes tuvimos de nueva cuenta con muchos ciudadanos en Chapultepec,
Y yo creo que nuestros procesos electorales, de esto estoy convencido, lo afirmo, porque además como secretario de Gobernación hemos coadyuvado con las instituciones electorales. Va a ser un proceso que no quede duda que instituciones como el Instituto Electoral, como nuestros tribunales electorales llevarán a cabo. Hoy como nunca tenemos autoridades autónomas, independientes, que se encargan de llevar estos procesos y que serán como la Constitución lo señala, como la Constitución reza, como la Constitución dice, objetivos, imparciales, que se den en un ambiente de equidad y que todos, precisamente los partidos políticos, sus futuros candidatos, hoy que ya ha iniciado el proceso y que seguramente en noviembre, diciembre, que se lleven trabajos de precampaña, puedan mostrar en igualdad de circunstancias sus posturas respecto a temas fundamentales como es, por ejemplo, la paz, el orden, la seguridad en nuestro país, que un electorado mexicano en un ámbito democrático pueda conocer cuáles son las posiciones de cada partido político y de cada candidato y que puedan comparar las plataformas políticas. De eso se trata también las reglas de los procesos electorales y me parece que estos temas están más allá. El gobierno federal reitera su posición de asumirse cabalmente en la observancia de la ley en este proceso electoral, como lo tendrán que hacer también los gobernadores y como lo tendrán que hacer también los presidentes municipales. Mauricio Rubí, el economista. Por supuesto que no tiene nada que ver con el proceso electoral, ya lo he dicho, fue una entrevista del 28 de septiembre y prácticamente, incluso, de hecho, cuando se le pregunta al presidente qué postura prevalece en el PRI, sostuvo enfáticamente que eso había que preguntárselo precisamente al PRI, que sean ellos en todo caso quienes establezcan su posición. Y ya lo sostuve, ya lo dije, ya les leí incluso la cita a la que el PRI se refirió de este exgobernador que sostiene que estos acuerdos, estos controles o estos pactos planteaban pues la posibilidad de establecer un esquema de seguridad sin afectar a la sociedad, lo que nosotros hemos sostenido siempre, porque no es un tema de hoy, lo repito y lo subrayo, es un tema que hemos venido sosteniendo en la narrativa de seguridad, que precisamente la inacción, las omisiones, la falta de contundencia en una responsabilidad que es del Estado mexicano y de los órdenes de gobierno, insisto, porque así lo dispone la Constitución, pues debe de ser precisamente el combatir a la criminalidad que exacerbó su violencia, mucha de esta irracional y mucha de esta con desprecio por la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Combatir, fortalecer a nuestras instituciones. Brenda Herrera. Buenas tardes, secretario. Yo digo, más allá de lo que dijo, si no dijo, a mí me gustaría preguntarle directamente. ¿El gobierno federal tiene alguna preocupación porque de ganar el PRI en las próximas elecciones se puedan establecer estos vínculos con el narcotráfico, estos pactos que han develado algunos personajes del PRI? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es si el gobierno federal con estas declaraciones no está entorpeciendo la construcción de acuerdos con el revolucionario institucional. Hablamos de dos temas en concreto, la reforma política y desde luego la aprobación del presupuesto para
el 2012, y nos queda claro que usted dice que estas declaraciones no tienen tintes electorales. ¿Qué les dice a los periodistas que han señalado que estos señalamientos pues es precisamente la incursión del presidente Felipe Calderón en las elecciones del 2002? Lo que yo le respondo con toda claridad, primero es que los procesos electorales en una democracia efectiva, pues serán los electores, los mexicanos, quienes determinen quién será quien gobierne este país en el futuro. Ya tendremos un proceso, insisto, y que se ocupará de las reglas y de las definiciones electorales. Con el voto lo harán los mexicanos. Por supuesto que el tema, más allá del PRI incluso, yo creo que las tesis de la omisión, de la inacción, de la simulación, no solamente deben de ser preocupaciones del presidente de la República. A mí me parece que son preocupaciones que todos debemos tener como ciudadanos, como autoridades, como responsables de la seguridad. Es decir, retraernos, ser omisos, dejar que el crimen haga, dejar hacer, dejar pasar, es una preocupación que debe ser de todos los mexicanos, y por eso insisto que hay una ruta específica, y esa ruta específica es precisamente combatir a los criminales. En este país ya no puede haber un debate si se combate o no a un criminal, si se le deja hacer sus acciones criminales. Es un imperativo y es una obligación y es un deber del Estado mexicano combatir a los criminales, y eso ya no puede seguir siendo un debate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer a nuestras instituciones democráticas, fortalecer a nuestras instituciones encargadas de brindar la seguridad. Ahora, si este es un tema o no, que tiene que ver con cuestiones de orden electoral, por supuesto que no, lo rechazamos categóricamente. Esta es una lucha, es una estrategia nacional que hemos estado dialogando, que hemos estado compartiendo. Hay quienes la han tomado y la hacen suya, de muchos partidos políticos, y hay quienes han sido críticos a la estrategia en materia de seguridad nacional. Bueno, nosotros hemos estado abiertos incluso a las propuestas, a los planteamientos que se hagan para fortalecer esa estrategia en materia de seguridad pública. Entonces no es un asunto ocasional, que nadie se confunda en esa parte. Este es un tema, esta es una razón de Estado, el brindar la seguridad y la tranquilidad de nuestro país. Entonces, que no se sobrereaccione en estos temas. A mí me parece que lo que debemos hacer es seguir en una lucha que los mexicanos, que la sociedad en su conjunto le pide a sus autoridades. Y por lo que hace a los temas, a los procesos electorales, bueno, pues eso ya llevarán su ruta. Serán los partidos políticos quienes compitan, quienes hagan sus contrastes. Ya está en marcha un proceso en donde todos los partidos han encendido los motores, en donde habrán de ofrecer sus propuestas, en donde la ciudadanía en su oportunidad habrá de valorarlas y habrá de decidir con un voto libre, directo, secreto y democrático quién será los próximos electores. Pues yo espero que no, que tengamos la capacidad de estar por encima de estas coyunturas y de estas interpretaciones, porque además también el reclamo social ha sido ese, la falta de acuerdos, la tardanza en muchos de ellos. Me preguntabas de la reforma política y yo te diría, bueno, pues el presidente presentó una reforma política que le diera a los mexicanos no solamente la posibilidad de encontrarse en un sufragio efectivo, sino en una democracia efectiva, que se centrara particularmente en la fuerza ciudadana, una fuerza que tiene que ver primero con la posibilidad de tener candidaturas independientes, segundo, de tener la posibilidad de consultas respecto de temas del orden público,
de la posibilidad de fortalecer los instrumentos relacionados con las iniciativas que los ciudadanos pueden presentar también al Congreso, y además particularmente mecanismos que permitieran mayor eficacia precisamente en estas corresponsabilidades entre los poderes del Estado. Probablemente ya los instrumentos que tienen frente a una pluralidad que ha llegado a nuestro país, que se expresa en la Cámara de Diputados, que se expresa en la Cámara de Senadores, que se expresa en las gubernaturas de los estados, que se expresa en las alcaldías, que se expresa en los cabildos, no reversa. Entonces hay que buscar mecanismos que hagan más eficaz los acuerdos, los encuentros, las coincidencias. Y esta reforma que el presidente planteó también llevaba y lleva estos mecanismos, como son, por ejemplo, la reconducción presupuestal, para evitar que pues, los temas presupuestales, los programas más sentidos sociales, los educativos, o sea, no se detengan. O como, por ejemplo, la iniciativa preferente. ¿Qué duda cabe de las necesidades de fortalecer a las instituciones de nuestro país y poder, en todo caso, tener respuestas concretas y específicas oportunas en dictámenes que puedan ser discutidos en el pleno de las cámaras y determinar si sí o si no pasa una iniciativa? O mecanismos que le permitan al Estado mexicano y particularmente al Poder Ejecutivo, ante la ausencia absoluta de la figura presidencial, cómo resolver un mecanismo oportuno y ágil para poder atender esa falta absoluta. O qué me dicen, por ejemplo, de los procesos de reelección. Ya se han fijado algunas posturas en la Cámara de los Diputados, distintas, por ejemplo, a las definiciones que se dieron en el Senado de la República, en el proceso de reelección legislativa, en la que para mí, como secretario de Gobernación, había la gran posibilidad de darle en la rendición de cuentas a los ciudadanos el poder que los ciudadanos mismos han reclamado de poder decidir o no respecto de un legislador que cumple o no con su trabajo, si va o no a su distrito, si atiende o no los intereses superiores de una comunidad y no así otros particulares de grupo o de partidos. Esto es prácticamente la reforma que hoy todavía queda un tramo en el pleno de la Cámara de los Diputados por su discusión. Así es que yo hago un llamado a toda la clase política, a los parlamentarios, a que estemos por encima de estas coyunturas y que asumamos con responsabilidad, con objetividad, las tareas que tenemos encomendadas todos. Primero como políticos, por supuesto como ciudadanos, pero también como responsables de los poderes públicos. Por eso reitero y reafirmo, la actitud y la definición del gobierno federal es ser siempre responsables, con apego a la ley y mirando siempre por los intereses superiores del Estado mexicano y de los ciudadanos. Daniela Ramírez. Buenas tardes, secretario. Dos preguntas. ¿Tienen información de qué priistas buscan hacer acuerdos con el crimen organizado? Y entonces, ¿el presidente Felipe Calderón no va a pedir disculpas? Por supuesto que yo creo que los que tienen que dar explicaciones en todo caso son aquellos que afirman y consideran que estas tesis son las que pueden prevalecer para brindar la seguridad. Yo creo que, insisto, la simulación, la omisión, la inacción, pues no son las acciones, las actitudes que inspiren en este país a recuperar el orden, la tranquilidad y la seguridad. En todo caso, quienes sostienen estas tesis, pues que den una explicación de las mismas. Ahora, ya me he referido a una de ellas aquí, se la leí, se la cité. Entonces, a mí me parece que siendo este un tema abierto, no de ayer, sino de una narrativa que se ha venido construyendo y que incluso ha sido diagnóstico, ¿cuántos ministerios públicos, por ejemplo, no están en la cárcel? ¿Y cuántos sí lo están por estar coludidos? ¿Cuántos policías?
jueces, funcionarios que se supone deben servir a los intereses de la seguridad. Digo, o será desconocido ese tema. Exgobernadores. Digo, no es un asunto que deba de exacerbarse, esa es una realidad que se vive en México. El debilitamiento de las instituciones de nuestro país no fue por concesión o por que nos haya condenado a alguien, es por la inacción, por la omisión y por la simulación, que quede claro también. Y por eso el Estado mexicano, y me refiero al Estado mexicano, no solamente al Ejecutivo Federal, sino a todos los órdenes de gobierno, estamos trabajando en una nueva dinámica, en una nueva línea, en una nueva acción para fortalecer las instituciones de nuestro país, en una ruta que tiene que ver con nuevas leyes, que estén incluso más allá de la voluntad política de cualquier sexenio, de cualquier gobierno en turno, sea de 6, de 3 años. Tenemos que seguir construyendo instituciones que prevalezcan más allá de los años electorales. Por eso hay un sistema nacional de seguridad pública que se integra con gobernadores y con presidente de la República y que constantemente debe de ser renovado según vengan los cambios. Lo que prevalece son las instituciones. Por eso necesitamos seguir escalando las capacidades de las policías, hacerlas más confiables, más efectivas. Por eso necesitamos seguir trabajando en los centros de control de confianza. Por eso necesitamos seguir trabajando en la recuperación del tejido social, como lo ha dicho el presidente, a través de programas de escuela segura, a través de la construcción de más preparatorias, a través de la construcción de más espacios en las universidades, a través de proyectos que le permitan a los muchachos, a los jóvenes tener oportunidades de desarrollo y de trabajo. Esa es la ruta que el país tiene, esa es la ruta que el gobierno federal ha asumido y esa es la ruta que el Estado mexicano debe continuar realizando. Arturo Cerda, Televisa. Gracias, buenas tardes, secretario. Entendiendo esto que las respuestas del presidente correspondieron al planteamiento de los periodistas del New York Times, yo quisiera una precisión, una puntualización. El presidente, el gobierno de la República y específicamente el presidente comparten esta visión planteada por la gente de Estados Unidos de que el PRI tiene esa reputación de haber pactado y de haber mantenido al país bajo esa condición cuando ellos fueron el gobierno federal. Gracias. Yo insisto, esa es una pregunta explícita que se le hizo al presidente. El corresponsal de New York Times fue el que refirió que el PRI tenía esa reputación y por eso el presidente lo que dijo, bueno, pues habrá que ver esa tendencia si prevale, pero pregúntenle al PRI. También eso le preguntó y eso le contestó el presidente. Pregúntenle en todo caso al PRI, que ellos definan esa situación. Por eso yo estoy y creo en una posición más allá de eso, o sea, más allá de una entrevista integral que pues ahora sí que los medios nacionales tomaron en su interpretación, etcétera. Hay una postura, una posición superior que es precisamente el recuperar la tranquilidad y el orden en nuestro país. Y a mí me parece que estas situaciones, ya lo he dicho, lo sigo subrayando, de pactos, de simulaciones, pues que las expliquen quien las haya en todo caso hecho. Yo ya aquí comenté, leí textualmente quienes han aportado esas tesis, quienes las han sostenido. A mí me parece que quien sea y de donde vengan, de cualquier institución partidaria, pues no son las tesis que van a venir a ayudar y a resolver los grandes problemas que nuestro país tiene, y más aún cuando se tratan los de inseguridad. Lo que subrayo y reafirmo es que hay una estrategia nacional en materia de seguridad que viene a fortalecer instituciones y eso es lo que hay que hacer. Entonces, no hay que exacerbar, digamos, también esta situación que fue una pregunta como ustedes hoy me están preguntando y como seguramente también muchos medios de información y sus reporteros seguramente cuestionan, preguntan y los actores públicos contestan. Entonces,
Pues aquí un reportero preguntó eso y afirmó eso en su pregunta y hay una respuesta concreta y específica. ¿Cuál es el problema? Entonces, hay que seguir trabajando, hay que hacerlo con visión de Estado, hay que seguirlo haciendo con fuerza de Estado, como lo hemos hecho hasta ahora, en el gobierno federal, con las instituciones que se encargan de brindar la seguridad, con los gobernadores, con los alcaldes, con los partidos políticos, con los congresistas. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, trabajando por el bien de este país. Muchas gracias a los medios de comunicación. Gracias. Gracias.